Alumnos, buenos días. Vamos a empezar el cursillo del día de hoy. ¿Ya están todos? Buenos días, doctora. Estoy respondiendo a los compañeros. Perdón, no lo escuché. Disculpe, doctora, se están conectando mis compañeros. Estamos Ah, en pero los 70%. que los que van a exponer, que vayan reproyectando sus imágenes, porfa, ¿ya? Para no Ah, ok, demorarme. Ok. perfecto.
Ya podemos empezar. Ya, empiecen por favor la exposición. Bueno, sí, doctora. Bueno, buenos días con todos los presentes. En esta oportunidad, a mi grupo, ¿no? Y a mí nos ha tocado exponer sobre lo que son las neuropatías, ¿no? Bueno, para empezar, hablando sobre qué es una neuropatía, ¿no? También se le conoce como una neuropatía periférica. Siguiente, por favor, la diapositiva siguiente. Bueno, se le conoce también como una neuropatía periférica y básicamente se refiere, ¿no? A cualquier enfermedad que va a afectar la actividad normal de los nervios del sistema nervioso periférico. Y en este caso, la neuropatía va a ocurrir cuando, digamos que las células nerviosas o las neuronas se van a dañar o se van a destruir, ¿no? Y esto lo que va a originar es que exista una distorsión, ¿no? Y de esta manera, digamos que de la manera en que las neuronas se comunican con otras neuronas y con el cerebro, ¿no? Y esta neuropatía puede afectar ya sea a un nervio, a un tipo de nervio específico o a una combinación de nervios. Luego tenemos, por ejemplo, si es que el daño es a un solo nervio, están las mononeuropatías, ¿no? Que lo que va a ocasionar es que exista una pérdida del movimiento, la sensibilidad o también otra función del nervio, ¿no? Entre las causas más frecuentes de las mononeuropatías tenemos, por ejemplo, el traumatismo, ¿no? Eh, ese traumatismo puede ocurrir ya sea porque va a existir una actividad muscular violenta o una hiperextensión forzada de alguna articulación, ¿no? Que puede causar una neuropatía focal, ¿no? Al igual que, por ejemplo, algunos traumatismos pequeños repetidos, por ejemplo, ¿no? Cuando se hace la prensión apretada de pequeñas herramientas o la vibración excesiva, ¿no? Por martillos de aire, también pueden originar traumatismo. Ahora, también dentro de los traumatismos también está la presión ininterrumpida y prolongada sobre las prominencias óseas, ¿no? Que puede ocasionar ya sea una neuropatía por presión, ¿no? También llamada por compresión, que habitualmente va a afectar los nervios superficiales, ¿no? Dentro de ellos, por ejemplo, afecta el nervio cubital, el nervio radial, ¿no? Y el nervio peroneo. Luego también está la compresión de los nervios en aquellos pasajes estrechos, ¿no? Y esto va a producir una neuropatía por atrapamiento. Por ejemplo, dentro de ello está el síndrome del túnel carpiano, que más adelante se va a mencionar, y también puede existir la compresión del nervio por un tumor, ¿no? O también por un yeso, o el uso de muletas o algunas posturas prolongadas, ¿no? Que pueden originar calambre. Por ejemplo, las personas que se realizan a la actividad de jardinería, ¿no? También pueden causar parálisis por compresión. Entre otras causas, aparte de los traumatismos, también están las hemorragias, ¿no? Que puede llegar a comprimir el nervio o incluso unas exposiciones prolongadas al frío, ¿no? La radiación también. Em, bueno, también vamos a recalcar que la compresión de un nervio puede ser ya sea transitoria, ¿no? Cuando va a ser causada por una actividad específica, o fija, que es provocada, digamos, por una masa, ¿no? O una anomalía anatómica. Ahora, las mononeuropatías, algunas de las formas más comunes siguiente, por favor, de mononeuropatías, tenemos, por ejemplo, la disfunción del nervio axial, ¿no? Que va a originar una sensación de pérdida de la sensación y también del movimiento en el hombro, ¿no? También está la difusión del nervio peroneo común, que lo que origina también es que se pierda el movimiento, en este caso en el pie y la pierna, ¿no? Luego está el síndrome del túnel carpiano, que se va a caracterizar porque es una disfunción del nervio mediano, ¿no? Que va acompañado de adormecimientos, temblores, ¿no? Debilidad. Luego está la mononeuropatía del tercer y del cuarto par craneal. Dentro de ella está la tipo de compresión y tipo diabética, ¿no? Y luego está la mononeuropatía del cuarto par craneal, que lo que origina es básicamente una visión doble, ¿no? Y la mononeuropatía del séptimo par craneal, que había un error, bueno, en este caso es originar parálisis facial, ¿no? Luego también se menciona la disfunción del nervio femoral, ¿no? Que lo que origina es que se pierda, ¿no? La sensación o movimiento en la parte de la pierna. Eh, Añadido a esto también está la difusión del nervio radial, que más adelante también lo voy a tocar, la difusión del nervio ciático y la difusión del nervio tibial, ¿no? Dentro de la difusión del nervio tibial está origina el síndrome del túnel cubital, ¿no? Que también incluye síntomas como adormecimiento, temblores, ¿no? O también debilidad en la parte tanto anterior y posterior del brazo, ¿no? También de la palma y del dedo anular e incluso el dedo meñique. Bueno, y los síntomas generales, digamos, de las neuropatías, ¿no? Va a depender los síntomas, como sabemos, del nervio en específico que está afectado, ¿no? Pero digamos que los generales serían que pueden abarcar desde una pérdida de sensibilidad, parálisis, hormigueos, incluso también ardor, dolores o sensibilidad anormal, ¿no? Incluso también debilidad. Siguiente, por favor.
Bueno, ya hablando del tipo específico que es la mononeuropatía radial, ¿no? En este caso, esto va a ocurrir cuando se va a dañar o se va a destruir el revestimiento del nervio, ¿no? Que está revestido por la capa de mielina, o la parte del mismo nervio, ¿no? Y entonces las señales que se van a conducir van a ser más lentas o incluso pueden ser señales inespecíficas, ¿no? Recordemos que este nervio radial va a discurrir por la cara inferior del hueso en la parte superior del brazo y la compresión prolongada de este nervio pues da lugar a lo que es la parálisis del nervio radial, ¿no? Entre las causas que se mencionan, em, esas aquí pueden ser ocasionadas por, digamos que la fractura del hueso del brazo o otra lesión, inclusive también la diabetes también puede originar que se dé esta mononeuropatía, o incluso el uso inadecuado de las muletas, ¿no? También puede provocar que exista esa presión excesiva en la parte de la axila y por lo tanto también desencadena este tipo de mononeuropatía. También está la contracción prolongada o repetida de la muñeca, ¿no? Por ejemplo, hay personas que usan por el uso de relojes de pulseras apretadas, ¿no? También la presión, digamos que prolongada sobre el nervio puede ser causada por un hinchazón o también por lesiones, ¿no? De estructuras corporales cercanas al nervio. O también inclusive algunas personas, ¿no? Que pueden tener, digamos, presión en la parte superior del brazo a causa de posturas, digamos que inadecuadas del brazo durante el sueño, o incluso en pacientes que están en estado de coma también, ¿no? En algunos casos también se menciona que no se encuentra, digamos que alguna causa, ¿no? específica para la mononeuropatía radial, entonces ahí es donde tenemos que, digamos, que prestar atención a los síntomas, ¿no? Dentro de los síntomas de la mononeuropatía radial, tenemos, por ejemplo, pueden incluir las sensaciones anormales, ¿no? En la parte posterior de la mano o del lado del pulgar, o también en el pulgar y en el segundo y el tercer dedo. Luego también está la debilidad y la pérdida de coordinación de los dedos de la mano. También inclusive pueden originar lo que son dificultad, ¿no? Tanto para extender el brazo a la altura del codo y también para flexionar la mano, ¿no? Hacia atrás en la muñeca. O también inclusive para sostener la mano. También puede ir acompañado de lo que son otros síntomas como dolor, entumecimiento, puede haber una disminución de la sensibilidad, ¿no? Y también hormigueos, ¿no? O también sensaciones de ardor. Luego, bueno, en cuanto a las pruebas y exámenes que se pueden solicitar en este caso, para hacer el diagnóstico, tenemos los exámenes de imágenes, ¿no? Para ver el nervio y las estructuras cercanas, y la electromiografía también, eh, para revisar en este caso el estado del nervio radial y también de los músculos que este controla, ¿no? Y también en algunos casos se puede solicitar una biopsia del nervio. eh, y también es importante lo que son los exámenes de conducción nerviosa, ¿no? Para revisar, digamos, en qué velocidad están viajando las señales nerviosas, ¿no? En cuanto al tratamiento, dentro del tratamiento pueden incluir lo que son inyecciones de corticosteroides, ¿no? Alrededor del nervio, básicamente para reducir justamente esa inflamación y la presión, ¿no? Em, También se pueden recomendar algunas medidas de autocuidado, como por ejemplo el uso de férulas de apoyo también ya sea en la muñeca o en el codo, ¿no? Para prevenir justamente más lesiones, ¿no? Y aliviar los síntomas. Luego también las coderas también pueden ser necesarias usarlas, si en el caso de que el nervio radial esté lesionando el codo, ¿no? También se puede recomendar hacer ejercicios de terapia física, ¿no? Para mantener, digamos, que la fuerza muscular en el brazo, ¿no? Que se puede ir perdiendo. Y también se le recomienda al paciente lo que es una terapia ocupacional o una asesoría en el caso de que, por ejemplo, para cambiar, ¿no? El lugar de trabajo, digamos, que también puede originar por trabajo algunas posturas inadecuadas, ¿no? Por ejemplo. Y en algunos casos se puede llegar a lo que es la cirugía. En este caso, la cirugía se utiliza para aliviar la presión sobre el nervio, que puede ayudar si es que los síntomas, digamos, que empeoran, ¿no? O si es que hay una evidencia de que el nervio se está desgastando. Siguiente, por favor. Bueno, luego el otro tipo de mononeuropatía es la mononeuropatía cubital, que va a ocurrir cuando va a existir un daño, ¿no? al nervio cubital y también este nervio, eh, recordemos que va hacia abajo del brazo, hasta la muñeca, llega a los dedos anular y el meñique, ¿no? Y pasa justo debajo de la superficie de la piel cerca del codo, ¿no? Entonces, por lo cual, al golpear el nervio, en esa parte puede causar dolor y hormigueo, ¿no? Que también se le llama el golpear el hueso de la risa, ¿no? Luego, esa neuropatía cubital también es muy común encontrarla que se desarrolla en aquellos pacientes con diabetes, ¿no? Y esto va a ocurrir cuando el nervio se va a comprimir en el codo y puede resultar en un problema que se llama el síndrome del túnel cubital, ¿no? Y también ocurre porque se daña, ¿no? Se destruye la cubierta del nervio y esto hace que se retrase
o incluso se anule el envío de señales nerviosas, ¿no? Y este daño del nervio cubital puede ser causado, por ejemplo, ya sea por una presión prolongada sobre el codo, ¿no? O en la base de la palma, incluso también las dislocaciones de codo, las fracturas en el codo también pueden originar ello, o el doblar, digamos que el codo repetitivamente, ¿no? Como por ejemplo al movimiento que se hace al fumar un cigarrillo, ¿no? Por ejemplo. Y en algunos casos también no se identifica alguna causa, ¿no? Específica. Dentro de ellos, los síntomas en la neuropatía cubital tenemos, por ejemplo, pueden incluir, ¿no? Las sensaciones anormales en lo que es el dedo meñique y la parte del dedo anular, ¿no? Generalmente en el lado de la palma, y también pueden ir acompañados de lo que es la deformidad en forma de garra de la mano y la muñeca, también entumecimiento, la disminución de la sensibilidad, también puede originar lo que es hormigueos, ¿no? O sensaciones de ardor también en las zonas controladas por el nervio. Y pueden originar que se pierda la coordinación de los dedos de la mano, ¿no? Y bueno, de las pruebas y exámenes también es similar que el anterior, también se solicita lo que es, por ejemplo, una resonancia magnética, ¿no? Para ver el nervio y las estructuras cercanas. También las pruebas de conducción nerviosa, ¿no? Para ver también, digamos, que qué tan rápido viajan las señales nerviosas. También se solicita lo que es una electromiografía, ¿no? Y la biopsia del nervio también, para, digamos, que examinar una pieza del tejido nervioso, ¿no? Dentro del tratamiento, dentro de ellos se incluyen, por ejemplo, medicamentos no como la gabapentina, la pregabalina y las inyecciones de corticosteroides también. Y las medidas de cuidado, ¿no? Como mencioné anteriormente, las férulas, ¿no? Los ejercicios de fisioterapia o inclusive las almohadillas para el codo, ¿no? Si es que el nervio cubital, digamos que se lesiona en el codo, también puede ser de mucha ayuda. Y también, bueno, la cirugía, ¿no? En el caso de que ya, digamos que los síntomas estén empeorando. Siguiente, por favor. Luego está la mononeuropatía del nervio mediano, ¿no? Dentro de ello está el síndrome del túnel carpiano, que es la mononeuropatía más frecuente y va a ser resultado de la presión sobre el nervio mediano, que va a pasar a través de un pasaje, digamos, estrecho, ¿no? En la muñeca, que se llama túnel carpiano, ¿no? De ahí viene el nombre. Y bueno, entre las causas, digamos que, como sabemos, el nervio mediano normalmente, ¿no? Proporciona lo que es la sensación de las funciones de movimiento, ¿no? Al lado de la mano, ¿no? En donde se va a encontrar el dedo pulgar, ¿no? Y también digamos que pasaje donde va, donde el nervio entra, ¿no? En la mano, se va a llamar túnel carpiano y es, digamos que un pasaje angosto, ¿no? Y en este caso vamos a encontrar los que son los ligamentos gruesos que están justo debajo de la piel, ¿no? Y va a formar la parte superior de este túnel, ¿no? Entonces cualquier inflamación que puede, digamos que peñiscar al nervio o puede causar lo que es dolor, entumecimientos, hormigueos o debilidad, ¿no? Y eso se va a llamar lo que es el síndrome del túnel carpiano. Y hay algunas personas que pueden nacer con un túnel carpiano pequeño, ¿no? Y este síndrome del túnel carpiano también puede ser causado por hacer, digamos, el mismo movimiento de la mano y la muñeca muchas veces repetidamente, ¿no? También por el uso de herramientas manuales que vibran, también pueden llevar a este síndrome, ¿no? Y casi siempre, digamos que este síndrome se va a dar en personas más o menos en un rango aproximado de edad de 30 a 60 años, ¿no? Y es más común en mujeres que en hombres. Y otros factores que se pueden incluir dentro de las causas, digamos que pueden ser el alcoholismo o fracturas de hueso, incluso la artritis en la muñeca también puede originar esto, o un tumor, ¿no? Que crece en la muñeca también, incluso la obesidad también, o enfermedades reumatológicas como la artritis reumatoide, ¿no? O la amiloidosis. En cuanto a los síntomas, dentro de ellos se incluye lo que es va a haber una torpeza de la mano para agarrar objetos, ¿no? También lo que es el entumecimiento en la parte del pulgar y en los dos o tres dedos siguientes de una o ambas manos, incluso también un dolor que se va a extender al codo, ¿no? Y también va a haber dolor en la mano, en la muñeca o también en ambas manos, y problemas con lo que son los movimientos finos de los dedos, ¿no? Básicamente la coordinación, ya sea en una o en ambas manos, y también puede existir lo que es la atrofia del músculo por debajo del pulgar, ¿no? Inclusive también es común, ¿no? Lo que es que digamos que el paciente tenga un agarre débil o una dificultad para cargar las bolsas también, ¿no? Y la debilidad también, que es frecuente. Bueno, y en cuanto a las pruebas y exámenes que se solicitan, es la radiografía de la muñeca, ¿no? Para verificar justamente si puede existir otros problemas, como mencionamos, una artritis, ¿no? Que puede estar originando esto, o también la electromiografía, ¿no? Para revisar justamente los músculos y los nervios que se controlan, y luego también la velocidad de conducción nerviosa,
Y en cuanto al tratamiento, también es similar al anterior, ¿no? Se recomienda, por ejemplo, el uso de férulas en la noche, también el evitar dormir sobre las muñecas también, y también se puede recomendar lo que es los AINES, ¿no? Como el ibuprofeno, el naproxeno, ¿no? O las inyecciones de corticosteroides. Y en otras medidas, por ejemplo, el uso de compresas frías o calientes en la zona afectada, ¿no? Y también en otros casos hacer cambios, ¿no? En lo que son las tareas del trabajo, el hogar o actividades deportivas que también pueden originar este síndrome. Y en otros casos también la cirugía, ¿no? La cirugía también se llama liberación del túnel carpiano, ¿no? Que es un procedimiento en donde se corta el ligamento que está ejerciendo la presión sobre el nervio, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, luego sí, continuamos con las polineuropatías, ¿no? Bueno, ahora continúa mi compañera. ¿Se me escucha, doctora? ¿Me escuchan? Sí, continúe por favor con el segundo tema. Sí, ok, doctora, gracias. Yo voy a continuar con polineuropatías. Específicamente vamos a hablar de la polineuropatía diabética. La polineuropatía diabética viene a ser una complicación sintomática, la más frecuente de los pacientes que tienen diabetes mellitus y es la principal causa de lesiones y de amputaciones que vemos en los pacientes. Esta patología va a afectar netamente a fibras sensitivas y motoras, a- además de las autonómicas en el sistema nervioso periférico y lo va a hacer de forma distal en extremidades inferiores. El diagnóstico va a ser clínico y no se necesita, no siendo necesarias algunas pruebas complementarias, las que se usan normalmente, ¿no? En la exploración física deberíamos de ver siempre un test de Sims-Weinstein y debe ser acompañado de las pruebas de sensibilidad algésica, vibratoria, de temperatura. Entonces, como hemos dicho, la polineuropatía diabética es una entidad neuropática crónica que debilita y emerge como una complicación de la diabetes mellitus. Es una afectación multisistémica simétrica de nervios periféricos y genera una disfunción sensorial, motora y autonómica. Esto es importante. Aunque los pacientes pueden desarrollar neuropatías no diabéticas agudas o de predominio distal, más del 75% de estos van a ser cuadros eh, por polineuropatía distal simétrica o sensitivo-motora crónica. Uh-huh. En la epidemiología está presente en más del 10% de los pacientes en diagnóstico y hasta el 50% después de haberle descubierto la diabetes, ¿no? Tras 10 años de evolución de la enfermedad. Y la complicación viene a ser la principal, el factor de riesgo del desarrollo de úlceras y por tanto posibles amputaciones, ya que más del 75% de las amputaciones en miembros inferiores están precedidos por la aparición de estas lesiones, ¿no? Factores de riesgo, solamente los de la diabetes, ¿no? Modificables y los no modificables, modificables del mal control de glucosa, la obesidad que puede presentar el paciente, obesidad abdominal, hipertensión, tabaquismo, ingesta de alcohol, no modificables de edad avanzada y tiempo de edad de diabetes. En la fisiopatología, podemos decir de que involucra el sistema nervioso periférico como el central. Hay dos mecanismos para la generación del dolor y esta va a ser la desensibilización de receptores, aumento de la inflamación, ¿no? Y pueden desembocar en neurodegeneración. Cuando hay una hiperglicemia, esta va a afectar a las células del sistema nervioso periférico, en específico las de Schwann, las axones, las neuronas, eh, ya que se va a acumular sustratos tóxicos que van a promover el daño neural y ese exceso de glucosa va a activar la vía de los polioles, la exosamina y piruvato. Como consecuencia de esta activación va a haber un aumento de especies reactantes de oxígeno, va a haber una pérdida de ATP y una menor función mitocondrial. Si se incrementa el flujo de polioles, esto va a llevar a hiperosmolaridad,
por acumulación de sorbitol en el citoplasma neuronal, gracias a la acción de la aldosa reductasa. Y por otro lado, también la vía de la ixosamina va a modificar factores de transcripción como el SP1, que es un derivado del activador de plasminógeno, y la alteración de los genes va a promover la fibrosis endotelial y la aterosclerosis. Y sobre la vía del piruvato se va a crear una sobrecarga de un tipo de ácido, el ticarboxilo, y este va a producir la depresión del ATP. Y esto va a finalizarse con va a finalizar el proceso fisiopatológico de las vías que acompañan de daño de ADN, apoptosis, activación de señales proinflamatorias y finalmente neurodegeneración. Van a haber alteraciones microvasculares que van a ser propias de la diabetes, que van a inducir hipoxia, se va a perder flujo sanguíneo, que va a llevar a una menor biodisponibilidad de factores de crecimiento, ya sea el factor de crecimiento que similar a la insulina y el factor de crecimiento endotelial vascular, así como una menor cantidad de óxido nítrico. Y va a haber una ausencia de autorregulación vascular y va a promover el desarrollo de la neuropatía. Y como último punto, aunque no se considere una enfermedad desmielinizante a largo plazo, a causa de la pérdida de las células de Schwann, va a causar, gracias a la hiperglicemia crónica sostenida, puede incluir se podría incluir la característica de desmielinización por neuropatía diabética, ¿no? Y bueno, factores implicados, sí, tenemos hiperglicemia crónica, el estrés oxidativo, que hemos visto las diferentes vías de la exosamina, de la piruvato, de orioles, son parte de ese estrés oxidativo, que va a dar un daño endotelial y función vascular, dando neuropatía diabética, ¿no? Ya. Y en cuanto a la clasificación de la polineuropatía diabética, vamos a tener 4 puntos que van a ser neuropatía periférica, autonómica, la proximal y la monineuropatía, que va a ser la neuropatía focal. La primera se caracteriza por disfunción sensorial, motora o mixta de los senos periféricos distales. Esto se le va a atribuir a que hay una lesión axonal a causar y desmielinización, que va a ser conocida síntomas como parestesias, distesias, dolor neuropático, pérdida de sensibilidad en distribución distal, y va a ser principalmente de extremidades inferiores, ya sean pies, piernas, no tanto en manos y brazos. Los mecanismos patogénicos van a incluir, ¿no?, la hiperglucemia crónica sostenida y la activación de vías metabólicas anómalas, además de inflamación neural. Es la más común de estas, se empeora durante la noche y daña nervios por llevarlos a la inflamación. Ocurre entumecimiento y capacidad reducida para sentir dolor o percibir cambios de temperatura, sensación de hormigueo o ardor, calambres o dolores punzantes, debilidad muscular, problemas graves en los pies como en las úlceras, y que ellos hacen propensos a infecciones, a daños en los huesos, osteomelitis y articulaciones. En la neuropatía autonómica es un daño a nervios que llevan información del cerebro a la médula espinal, ¿no? Transmitidos del corazón, ya sean vasos sanguíneos, vejiga, intestino, glándulas renales, pupilas. Los nervios autonómicos están siendo responsables de regular las funciones involuntarias del cuerpo, ¿no? Y esta afectación compromete sistemas cardiovasculares, el vaso sanguíneo, el autoritario, el motor. Los pacientes pueden presentar taquicardia, hipotensión ortostática, disfunción eréctil, dispepsia, gastroparesia, diarrea o estreñimiento, además de incontinencia urinaria, entre otros síntomas, dependiendo del sistema autónomo afectado.
hay una neuropatía proximal también, ¿no? El siguiente punto que va a afectar a nervios de los músculos como caderas, glúteos, piernas, además de la zona abdominal y el pecho. Solamente los síntomas se van a presentar en un lado del cuerpo. Esta variante está caracterizada por afectarse los nervios motores proximales, causando atrofia muscular, debilidad, hombros, muslos y caderas, esos puntos. Dificultad para levantarse de una silla. La patogénesis va a incluir la alteración de la función de la insulina, que se están acumulando productos finales de glucosilación avanzada y activación de vías inflamatorias. En la última, la mononeuropatía es una manifestación que implica daño en solamente un nervio periférico, que va a estar resultando en síntomas focalizados en una sola área del cuerpo. Por ejemplo, la neuropatía del nervio mediano, que puede presentarse como síndrome de túnel carpiano, con síntomas de dolor, entumecimiento, debilidad en la mano y los dedos. La patogénesis puede estar muy relacionada con la compresión mecánica del nervio o la microangiopatía diabética. Y ya, en síntomas que puede presentar el paciente son variados, ¿no? Van desde síntomas sensoriales, motores, autonómicos, hasta neuropáticos posicionales. Destacan las parestesias, las disestesias, hiperalgesias, alodinia, ¿no? Sobre todo las parestesias. En los síntomas motores, la debilidad muscular, en extremidades inferiores, atrofia muscular, hipotensión ortostática en síntomas autonómicos, disfunción gastrointestinal, disfunción vesical, que son propios, si están casi organizados en los 4 grupos que mencionamos antes. Entonces es fácil relacionar. En los síntomas neuropáticos posicionales, la sensación de entumecimiento, de debilidad que empeora en la noche o al estar acostado. En cuanto al diagnóstico, vamos a tener distintas pruebas, la prueba de filamento, prueba de respuesta muscular, pruebas de conducción nerviosa, pruebas sensoriales y las pruebas autonómicas. La prueba de filamento se hace con un monofilamento en los pies del paciente en áreas localizadas. En la prueba de respuesta muscular nos ayuda a determinar el número de descargas eléctricas creadas en los músculos. Y en el cuadrito vamos a ver otros estudios un poco más especializados, como el de biopsia de nervio, microscopía confocal de la córnea, prueba sensitiva cuantitativa, estudios de conducción nerviosa, la electromiografía, que sí la conocemos, ¿no? Que es cuando se inserta un electrodo en forma de aguja en el músculo para valorar la actividad en reposo y cuando está en actividad. Y ya finalmente, en el tratamiento, vamos a ver de que en el tratamiento lo principal es de que se va a priorizar tratamientos de primera línea, ya sean antidepresivos tricíclicos, anticonvulsivantes, de acuerdo a los síntomas más predominantes en el paciente. Y claro, viendo sus comorbilidades. Se inicia el tratamiento y se inicia a dosis bajas, luego se va titulando gradualmente hacia dosis terapéuticas y se va a proporcionar información al paciente. Los tratamientos de primera línea vienen a ser los antidepresivos tricíclicos, como vemos ahí en el cuadrito, tritilina, nortriptilina, estos son los principales. Ya si vemos duloxetina, venlafaxina. En segunda línea tenemos a los opioides menores como el tramadol y mayores como la morfina y la oxicodona. Y en tercera línea ya los anticonvulsivantes. La carbamazepina, oxcarbazepina. Se busca reducir el avance de la enfermedad manteniendo un nivel de glucosa sanguínea adecuado, ¿no? Aliviar el dolor con el anticonvulsivo, ya sea la pregabalina, la gabapentina o un antidepresivo, como la amitriptilina o la nortriptilina. Si la neuropatía diabética es dolorosa, se excluye la etiología no diabética,
se tiene que optimizar el control glicémico y igual, primero en ese orden, tricíclicos, anticonvulsivos y opiáceos. Solamente manejamos esas tres líneas de tratamiento. Sí. Eso sería todo, ¿verdad? Y continúa mi compañero con radiculopatía. Gracias. A ver, continuamos. ¿Se me escucha, doctora? Sí, sí se te escucha. Sí te escuchamos. Ahora sí, procede. ¿Se me escucha? Uy. Sí se escucha, Ricardo. Continúa. Ok. A ver. Ok. Bueno, mi tema es radiculopatías. En este caso, ¿qué es radiculopatía? ¿No? Es la inflamación de una raíz, hablando etiológicamente, ¿no? Inflamación de una raíz, que se puede dar por distintas causas. Bueno, como bien conocemos, tenemos todo el origen de varias raíces, nivel cervical, lumbar y dorsal y sacro. Por ejemplo, tenemos las raíces lumbares L1, L2, L3, L4 y L5. Entonces, básicamente el origen es una raíz. El origen de los nervios es la raíz nerviosa, ¿no? Y bueno, estas raíces nos dan origen a otros nervios, ¿no? Y bueno, ahí se ven las manifestaciones de otros nervios periféricamente, más que todo. Lesiones centrales, manifestaciones tanto central como periférica. Bueno, respecto a la definición, es la pérdida o disminución de la función sensitiva y o motora de una raíz nerviosa, la misma que se encuentra distribuida en un dermatoma específico. El dermatoma es a nivel de la piel, ¿no? Respecto a la radiculopatía lumbar, la radiculopatía lumbar lumbrosacra afecta a cerca del 4 o 6% de la población general en algún momento de su vida, ¿no? Mayormente se da en hombres, el factor de riesgo es hombres, la ocupación, el chofer, el levantamiento de cargas pesadas, trabajo industrial pesado, traumatismo de espalda. Las personas con estatura alta también poseen cierto factor de riesgo mayor. El sobrepeso también, ya que la columna, en este caso, soporta el peso de las personas. El estilo de vida sedentario y los embarazos múltiples también sería un factor de riesgo. En este caso poseemos ciertas manifestaciones clínicas de acuerdo a la raíz nerviosa afectada. Lo principal, la compresión nerviosa es el mecanismo que con mayor frecuencia se asocia a un daño neuronal, tanto en las extremidades inferiores. Esta puede presentarse tanto en las zonas periféricas y zonas centrales. En el caso de las zonas centrales, se da mayormente por protrusiones discales, y en las zonas periféricas, el síndrome del túnel del tarso. Otros mecanismos en los cuales se pueden ver involucrados es el infarto nervioso, una lesión nerviosa post-radiación o una neurotémesis o transección, ¿no? Nerviosa. Entre las manifestaciones clínicas de la radiculopatía lumbar, referente a la raíz nerviosa y la reacción de el dolor, la marcha y debilidad motora. En este caso consideramos la de L3 a S1. En el caso de, bueno, ese es un cuadrito, hay otro cuadrito. En este cuadrito si es que tenemos una reacción discal a nivel de tanto L1 L2, la raíz habitualmente afectada sería L2, en las cuales podemos ver tres aspectos afectados, ¿no? El reflejo alterado, el déficit motor o el déficit sensitivo. En el caso de la raíz L2 afectada, se puede ver un déficit motor de flexión de la cadera en psoas y un déficit sensitivo en la cara
anterior del muslo, ¿no? Estos pacientes presentan el déficit sensitivo en esta parte del cuerpo. En el caso de la raíz fuera la L3, el déficit motor se vería afectado la flexión de la cadera también, en este caso del músculo psoas, y la extensión de la rodilla del cuádriceps. Y bueno, así es de acuerdo al nivel en el cual la hernia se encuentra, ¿no? Entonces, hablando de la fisiopatología, de la derocopatía lumbar por hernia del disco, debemos tener en cuenta que... A ver, se acerca. Ok. Bueno, esa es una vértebra, ¿no? La vértebra tiene tanto el núcleo pulposo y el nido fibroso. Hay que basarnos en esas dos estructuras para poder entender el origen de la herniación, ¿no? De la hernia discal. En este caso, el anillo fibroso contiene al núcleo pulposo, ¿no? El núcleo pulposo resiste tanto las fuerzas, ¿no? En la fuerza de la columna. Pero en el caso de un exceso de fuerzas, el núcleo pulposo puede romper las paredes del anillo fibroso, lo cual genera una hernia, como que se observa. Bueno, respecto al componente básicamente del núcleo pulposo y del anillo fibroso es el colágeno tipo 2, ¿no? En este caso, las fuerzas compresivas a nivel de la columna hacen que el núcleo pulposo eh, perforen el anillo fibroso, ¿no? Y salgan y en este caso causen problemas a nivel de radiculares. Cuando los discos intraarticulares son sometidos a fuerzas compresivas, incrementa la presión del núcleo pulposo, el cual se encuentra en el centro, el cual se aplana y empuja contra las fibras del anillo fibroso. El núcleo atraviesa el anillo y se hernia. La presión ejercida por el disco herniado eh, que da sobre el ligamento longitudinal en conjunción de una inflamación local, ¿no? Ya que el núcleo pulposo tiene mediadores inflamatorios, lo cual produce un dolor lumbar radicular, el cual se origina cuando el material herniado presiona las raíces nerviosas y produce una isquemia e inflamación del nervio en este caso que se encuentra afectado. Y en este caso el sitio más común en el cual se encuentra se observa la denervación es el nivel de L5 y S1. Bueno, respecto a los signos y síntomas de la herniación del disco lumbar, en este caso tenemos la lumbalgia, el dolor radicular, la limitación a la flexión del tronco y anormalidades sensitivas y debilidad que siguen la destrucción de una o de las más raíces, ¿no? Como la muestran en las tablas, de las cuales se encuentran afectadas. Una característica es que el dolor se exacerba con el esfuerzo, la tos y los estornudos. Por ello también es importante la maniobra de Valsalva. También se identifica con la posición sentada, ya que aumenta la presión de los discos aproximadamente 40%. Bueno, las maniobras que se abordan para examinar estos pacientes son las maniobras de Nieri, de la Segue y en este caso el de Valsalva, ¿no? Positivas. Y en este caso los reactantes de la fase aguda se encuentran levemente elevados, ¿no? Bueno, en este caso la más importante que señalé, la maniobra de la Segue, en la cual se evalúa con el paciente en posición supina, manteniendo la rodilla extendida, como se observa en la imagen. En este caso, mientras el examinador eleva lentamente la pierna sintomática, el test resulta positivo cuando se producen síntomas en la misma extremidad. Síntomas como el dolor y la parestesia. Y más que todo en un ángulo menor a 45 grados. Los cuales el dolor se irradia a nivel de la origen de la pierna y se irradia a nivel debajo de la rodilla. Respecto al diagnóstico, el paciente la primera prueba que se realiza es la radiografía, ¿no? Para ver tanto si hay una escoliosis a nivel lumbar, ¿no? Pero la prueba gold estándar de elección para el diagnóstico es la resonancia magnética, ¿no? Como se observa en la imagen, ¿no? Por ejemplo, en la figura que se observa, la resonancia magnética de la hernia discal lumbar L5 y S1, la más común. Se expresan los cortes
más que todo en la izquierda, en la cual está comprimiendo a nivel del canal vertebral. Bueno, también para respecto a la medición de la fuerza y la actividad muscular, la electromiografía, ¿no? Con estos pacientes a nivel periférico. Respecto al tratamiento, es un tratamiento escalonado, principalmente es tratamiento farmacológico, con AINES, procede un tratamiento de fisioterapia, la estimulación por TENS y finalmente la cirugía. Si esas tres etapas fracasan, se procede a la cirugía. Algo característico de este dolor es que el dolor puede desaparecer pasando las 6 semanas. Así que si es que un paciente presenta dolor, digamos, tras las 6 semanas en las cuales se le administró tratamiento farmacológico y no resulta, la primera indicación es la indicación de la resonancia magnética. No todos los pacientes que vienen con dolores de radiculopatías eh, se les indica la resonancia magnética. Son los pacientes los cuales, a pesar del tratamiento farmacológico o fisioterapia, se presentan aún este dolor, ¿no? Bueno, en esta tabla hay unas indicaciones del tratamiento quirúrgico eh, para la cirugía de hernia discal lumbar, ¿no? Si la lesión de la raíz se produce una pérdida aguda progresiva de la fuerza, objetivamente clínica o por electromiografía, es indicación de cirugía urgente. También el síndrome de cola de caballo o lesión del cono medular, más que todo se realiza disfunción de los esfínteres, anestesia perineal en la silla de montar. Es una indicación también urgente para la operación de hernia discal lumbar. Bueno, eso sería todo, doctora, respecto a la posición. Listo, gracias. Entonces vamos a hablar del primer tema que es con respecto a las neuropatías, ¿ya? Entonces, como bien ustedes expusieron, las neuropatías se dividen en mononeuropatías, cuando ataca solamente una raíz nerviosa, o polineuropatías, cuando atacan varias raíces nerviosas. Entonces, dentro de las mononeuropatías, la más frecuente es la neuropatía por compresión del nervio mediano. Es la principal neuropatía que, bueno, llega a la consulta médica, ¿no? Entonces, la clásica, nosotros tenemos 3 nervios a nivel de lo que es miembros superiores, o sea, las raíces de miembros superiores. Uno de ellos es el nervio radial, el nervio mediano y el nervio cubital. Entonces, estas raíces se pueden lesionar por alguna discopatía, es decir, en la misma raíz del nervio, o sea, en la región cervical, por alguna compresión de algún nervio, por alguna discopatía, como el que estaba hablando su colega, ¿no? Las clásicas son principalmente las hernias a nivel de la columna cervical. Y las otras son compresivas a nivel, por ejemplo, de la muñeca, ¿no? O algún traumatismo en el recorrido de alguno de estos nervios. En el caso del nervio mediano, la neuropatía mediana se da por una compresión a nivel de la muñeca, ¿no? Sobre todo se habla de un tendón que es como un reloj que circula alrededor de la muñeca, que cuando se ve comprimido, pues comprime en la raíz del nervio mediano, ¿no? Generalmente la neuropatía del nervio mediano se ve mucho en personas que manipulan, por ejemplo, computadora, en las personas que hacen manualidades, ¿no? En ellos es muy frecuente. Entonces, el síntoma generalmente que refiere a una neuropatía del nervio mediano es el adormecimiento, el calambre, sobre todo que es nocturno, que incluso tienen que hacer pues movimientos de la muñeca para que pueda desaparecer el dolor, ¿no? Es una neuropatía que también incluso genera con el tiempo dificultad para coger los objetos. Entonces la persona te va a decir, tengo adormecimiento, dolor y dificultad para desenroscar, por ejemplo, un envase de botella, ¿no? Porque no hay fuerza muscular. Y cuando hay mayor daño del nervio mediano, incluso tenemos la mano del predicador, que justamente es una mano en la cual es característica del nervio mediano. La otra neuropatía que tenemos por orden de frecuencia es la neuropatía radial, que generalmente genera la mano péndula, ¿no? Es una mano caída. La principal causa de neuropatía radial son compresivas, generalmente por apoyo, ¿no?
algunas personas que toman alcohol a veces quedan dormidas encima del brazo y eso les produce pues esta neuropatía radial, ¿no? Sabemos que la neuropatía radial, los primeros, lo que inerva sobre todo es el dedo gordo, el dedo índice, entonces la localización también el paciente dice, esa zona lo tiene más adormecida, ¿no? Y la otra es la neuropatía cubital, que también puede ser por efecto compresivo, por antecedentes traumáticos, y sobre todo la clínica es una mano en garra, ¿no? Que es lo clásico de la neuropatía cubital. En realidad, los tres neuropatías, las mononeuropatías clásicas que se ven en la consulta, pero con orden frecuencia, primero la mediana, genera pues esa sensación de adormecimiento, calambre y falta de fuerza, ¿no? Entonces, las tres igual van a terapia física y dentro de los tratamientos antineuríticos lo que tenemos a la mano es lo que es antineurítico como es la gabapentina o un poco más moderno que es la pregabalina y medicamentos antiguos que no dejan de ser malos, al contrario son muy buenos y no tienen mucho efecto de somnolencia como es la amitriptilina que también ustedes mencionaron en lo que es las láminas de exposición. Generalmente los antineuríticos al inicio tienen que asociarlo con antiinflamatorios porque a veces el dolor es muy insistente al inicio de lo que se produce esta enfermedad. Entonces pueden asociar con algún antiinflamatorio o algún opioide también dentro de ellos el tramal. El problema del tramal tiene muchos efectos secundarios, náuseas, vómitos. Generalmente yo a veces asocio mejor a tapentadol, que es una nueva molécula, es un nuevo opioide llamado Paxelis, que en realidad es una molécula que no tiene sus efectos, no te baja la presión y en gente adulta es mucho de usar, ¿no? Y todas las tres neuropatías, muy aparte del tratamiento médico, tienen que ir a rehabilitación. La rehabilitación es muy importante porque eso va a mejorar el atrapamiento o lo que le ha conllevado a esta patología, ¿no? Por si el paciente solamente toma medicación y no hace terapia física, no le ayuda en realidad nada a su problema de mononeuropatía. En cuanto a las polineuropatías, generalmente la más frecuente es la diabética, que es una enfermedad que actualmente está atacando a muchas de las personas, tanto en gente joven como en gente adulta. El nervio es tal cual como un cablecito de luz. Entonces, si uno tiene una neuropatía diabética en la cual la glucosa está alta, va y como que hace que pela pues al nervio y produce la neuropatía diabética. Generalmente la neuropatía diabética, lo clásico, te puede diferenciar con la radiculopatía, que también expuso el doctor, es que la neuropatía diabética es bilateral, no es unilateral, ¿no? Y la clásica es el calcetín ¿no? De calcetín de medias de calcetín, ¿no? Es un adormecimiento que empieza en los pulpejos de los dedos y sube hasta las rodillas, ¿no? Entonces, no solamente produce adormecimiento, cambios tróficos, disminución de la masa muscular, se le caen los vellos, entonces hay pérdida de los reflejos osteotendinosos y generalmente esta es una complicación muy frecuente en pacientes diabéticos con generalmente una data de 10 años de diabetes, ¿no? Sobre todo pacientes mal controlados, que manejan pues glucosas muy variables, ¿no? En lo que respecta a el tratamiento por la neuropatía diabética es igual, terapia física, antineuríticos, pregabalina y amitriptilina. Pero lo importante es acá concientizar al paciente que él no va a mejorar de su neuropatía diabética si no mejora su diabetes. Obviamente un paciente mal controlado, ese paciente diabético va a quedar en silla de ruedas porque va a perder toda su masa muscular y no va a poder caminar, ¿no? El siguiente tema, la radiculopatía, es un tema también muy frecuente, sobre todo nosotros acá en el hospital de policía vemos bastante hernias a nivel de la columna, justamente por el trabajo que realizan los policías. Entonces, una de las causas más frecuentes de radiculopatía es las hernias a nivel de la columna. Como mencionó su colega, es una protusión, es una pérdida del disco. El disco es a base de un 90% es agua y el resto son proteínas. Entonces, con el tiempo hay una deshidratación de ese disco por pérdida de colágeno, de proteínas, de agua, ¿no? Pero el gran detalle es que puede haber deshidratación, pero no salir al canal medular y aplastar las raíces nerviosas. El problema es que sí, por malas posturas, ese disco sale y presiona pues al nervio, ¿no? Y esas son las radiculopatías por una hernia a nivel de la columna. Como bien dijo el colega, también las hernias generalmente son lumbares, la localización más frecuente. ¿Y eso por qué? Porque a nivel lumbar y cervical son las áreas que tienen menos masa muscular, por lo tanto nuestra columna en la región lumbar y cervical son las más que se hernian, a diferencia de la dorsal que tiene más paquete muscular y es menos probabilidad que podamos tener una hernia a ese nivel. Tratamiento para una radiculopatía también es igual terapia física, antineuríticos y bueno, si ese nervio está lesionado mucho por una hernia, la hernia tiene
tiene que ser quirúrgica. ¿Ya? Y la diferencia con una polineuropatía diabética es que la radiculopatía es unilateral, ¿no? Es un paciente que te viene con dolor en una sola pierna, te dice, doctor, tengo dolor a nivel de la columna que se me irradia hacia la pierna. Es diferente que la neuropatía diabética es ascendente, o sea, de pies hacia arriba, hacia rodillas. En cambio, el paciente con radiculopatía viene desde la columna hacia abajo, no se irradia, te dice clásico, doctora, se me agarrotan los dedos, empieza acá en la región lumbar, baja por las nalgas y llega hasta la punta de los dedos. Tiene todo el recorrido de los nervios de las raíces nerviosas. ¿Ya? Listo. Pasamos al siguiente tema, por favor. Los siguientes expositores para lo que es tuberculosis cerebral. Sí, doctora, ahora comparto pantalla. Sí, doctora, ahorita lo pongo a subir el PDF. Bien, buenos días, doctora y compañeros. Somos el grupo 3. Vamos a exponer sobre la TBC cerebral. El grupo está conformado por Marjorie Ruiz, Marcia Chumbes y quien les habla Rosario Alba. Estos son los puntos que vamos a tratar en la exposición. Eh, bueno, como sabemos, la tuberculosis es una de las enfermedades más frecuentes en nuestro país. Tiene un modo de contagio que es de persona a persona a través de las gotas expulsadas por la tos, que estas contienen unos bacilos, que por lo general se dice que se necesita de 1 a 10 organismos para el contagio. Es- estas ya micobacterias lo que hacen es llegar al alveolo, donde se van a multiplicar en los espacios alveolares o también en los macrófagos. Y ya en un tiempo de 2 a 4 semanas, estos bacilos mueren y los que sobreviven se van a diseminar por vía hematógena a sitios extrapulmonares como son eh, el sistema nervioso central, que es el tema de hoy. Bueno, una de las complicaciones o manifestaciones sería la meningitis tuberculosa. Esta es una infección de las meninges, de las membranas que recubren el cerebro y la médula espinal. Y ya dije, la bacteria causal es el Mycobacterium tuberculosis, que es el que produce la tuberculosis. La siguiente es el granuloma tuberculoso. Bueno, esta se define como un crecimiento de aspecto tumoral, que es en realidad poco frecuente. Está conformado por un tejido tuberculoso que se localiza en el sistema nervioso central. Los síntomas que presenta eh, es parte de un proceso expansivo que se da en el cerebro o en el cerebelo, en la médula espinal o en las meninges cerebrales o espinales. Este granuloma está conformado por eh, un tejido colágeno, está rodeado por células epiteloides, las células gigantes multinucleares, células inflamatorias, mononucleares que van a contener a los bacilos en el centro. Va a haber una necrosis gaseosa y por lo general alrededor de la cápsula hay un edema hay un edema parenquimal y hay proliferación de los astrocitos. Mayormente estas se ubican en el cerebro, en el cerebelo, en el espacio subaracnoideo, en el espacio subdural o epidural. Esta es la epidemiología, como vemos en el cuadro. El Perú es el segundo país con el mayor número de casos estimados de tuberculosis, seguido de Brasil. Veremos también que es más frecuente en el sexo masculino, de un 64%, y bueno, se estimaba que
cerca de 44.000 personas con tuberculosis en nuestro país presentaban, ¿no?, esta enfermedad, pero ya hasta finales del 2022 solo se había identificado el 60%. De estos, el 56% de los casos era, bueno, se ubicó en Lima Metropolitana y Callao. Vemos en este otro gráfico que la edad donde mayor prevalece es de 20 a 29, con 29,1%. Y ya en el caso también de la tuberculosis multidrogoresistente, em, en el Perú la situación es un poco más compleja, ya que se estima que solo el 52% de los pacientes habrían sido identificados. Bueno, con este porcentaje hace que el Perú se ubique como el primer lugar en América Latina y el Caribe con este caso, ¿no?, de tuberculosis farmacoresistentes. Le doy el pase a mi compañera para que continúe. Sí, siguiendo con la fisiopatología, tenemos de que en un primer momento se va a dar la adquisición de esta infección de la micobacteria tuberculosis, ¿no? Y esto, pues como sabemos, ocurre a través de la inhalación de estas gotitas de vapor que van a contener básicamente el bacilo, ¿no? Y estos van a llegar a depositarse, ¿no?, en el alveolo pulmonar. Y justamente ahí se va a dar, el bacilo va a interactuar, digamos, con los macrófagos alveolares y se va a dar pues una liberación de citoquinas, ¿no? O sea, va a haber una respuesta inflamatoria inmune, ¿no? Y va a estar mediada por los linfocitos T helper, ¿no? Y ahí es cuando se va a formar el granuloma. Y como mencionó mi compañera, a nivel del microscopio, se va a observar pues el granuloma como en el centro va a ser necrótico gaseoso, va a estar rodeado por células epiteliales, las células también gigantes de Langerhans y la corona de linfocitos, como sabemos. Entonces, lo que sucede es que justamente algunos bacilos van a filtrarse, ¿no?, al sistema de drenaje linfático, ya sea por los ganglios y todo ello, ¿no? Y va a terminar diseminándose de forma hematógena. Y esta diseminación va a ir a regiones del organismo en el que haya bastante oxigenación, ¿no? En este caso, pues el cerebro. Y justamente ahí es cuando empieza, digamos, que la enfermedad comienza en cuanto al desarrollo del sistema nervioso central, ¿no? Ahí se van a formar lo que vienen a ser los focos de Reich, que van a tener, digamos que va a hacerse en dos fases, ¿no? La primera, en que estas lesiones tuberculosas se van a desarrollar, ¿no? Y pueden estar tanto en las meninges, en el cerebro, la médula espinal, ¿no? Todo ello y van a estar en una etapa latente. Incluso pueden estar mucho tiempo, muchos años, y pues que todavía no genera nada, ¿no? En una segunda etapa ya va a tener un crecimiento progresivo. Si nos referimos, si es un agrandamiento progresivo de estos focos dentro del parénquima intracerebral, va a ser un tuberculoma. Cuando este ya se expande y pasa a la vía, a las meninges, ¿no? Ya va a ser una meningitis, básicamente. Am, y bueno, va a tener mayor predilección al espacio suparanoideo. En este caso, cuando ya atraviesan, digamos, la barrera hematocefálica, ya va a atacar, digamos, a las microglías, a los astrocitos, las células epiteliales, el espacio suparanoideo, y todo esto va a generar una tormenta, ¿no? Vemos acá el factor tumoral, los linfocitos, ¿no? Todos ellos van a generar este proceso inflamatorio que va a generar tanto un exudado, que va a generar esto a la vez una irritación meningia, ¿no? Y por consecuente puede generar una hidrocefalia. En cuanto a la vasculitis, va a generar microinfartos en el paciente, ¿no? Lo que básicamente va a conllevar a ambos al aumento de la presión intracraneal y conjuntamente la sintomatología del paciente. Siguiente, por favor. Justamente en este cuadro digamos, se explica básicamente lo mismo, ¿no? A grandes rasgos se puede decir que en un primer momento, ¿no? Como había mencionado, va a haber esta diseminación, ¿no?, de un sitio primario, en este caso mayoritariamente es en el pulmón, ¿no? Va a pasar pues al cerebro, ¿no? O sea, los bacilos van a ser capaces de atravesar esta barrera hematocefálica,
¿no? Y porque tienen, digamos, factores de virulencia que les van a permitir esta invasión y migración a esta parte del cuerpo, ¿no? Y acá el sistema nervioso central va a producir estos antígenos, ¿no? Contra las microglías, las neuronas, hacer una destrucción de estas. Y también es muy importante recalcar el factor genético que el paciente tenga, ¿no? Luego esta respuesta inflamatoria, este, va a estimular por esta liberación de citoquinas y quimiosinas y todas ellas. Y incluso puede llegar a haber una, ¿cómo se llama? Puede llegar a haber como que puede generar incluso hasta muerte de las células, ¿no? Entonces, justamente esta respuesta va a generar a que estas células, ¿no? O esta respuesta inflamatoria no genere este exudado inflamatorio y va a generar a la contribución de una patología vascular cerebral y al desarrollo de la hidrocefalia que habíamos mencionado y también el aumento de la presión intracraneal. Y entonces esta disminución básicamente general del flujo sanguíneo que llega al cerebro, va a estar mucho más propenso, ¿no? Que el paciente sufra de isquemias o incluso de infartos, ¿no? Siendo mucho más riesgoso, básicamente. Y que en algunos casos esta infección, estos focos pueden llegarse a infectarse, ¿no? Y ahí se pueden generar lo que vienen a ser los abscesos, básicamente. Siguiente, por favor. Y ya hablando sobre el cuadro clínico como tal, como habíamos dicho, tanto en la meningitis como en el granuloma van a haber, digamos, síntomas de infección, ¿no? En este caso sería fiebre, astenia, baja de peso. Y también síntomas sobre el aumento de la presión intracraneal, como sabemos la teoría clásica, que en este caso sería el dolor de cabeza, la cefalea, ¿no? Los vómitos y el edema papilar. Incluso puede generarse también convulsiones. De forma un poquito más, digamos, clasificada, ¿no? Tenemos lo que viene siendo la meningitis. Se divide en etapas, ¿no? En la primera etapa, que es 1 a 3 semanas aproximadamente, el paciente va a estar consciente, va a estar lúcido, pero va a tener fiebre y algún estado de compromiso general, ¿no? Sin signos meningios ni nada por el estilo. En una etapa 2, el paciente ya va a estar confuso, ya puede presentar signos neurológicos, ¿no? Y la llamada hipertensión intracraneal. Y su Glasgow va a estar entre 14 a 10, básicamente. Y en una etapa 3 ya es muy grave, ¿no? El compromiso de la conciencia, e incluso puede terminar en coma y su Glasgow puede estar entre menor a 10, ¿no? Y en el granuloma, bueno, básicamente va a depender, ¿no? Del lugar en el que se encuentre, porque puede generar ya sea de la progresiva del cuerpo, dificultad de la coordinación, alteraciones de la conducta o incluso del habla. Y mi compañera va a continuar. Ok, siguiendo con esta enfermedad, bueno, voy a hablar acerca del diagnóstico. Lo principal que debemos tener en cuenta es el cuadro clínico, que ya lo mencionaron anteriormente, y lo segundo vendría a ser la neuroimagen. De preferencia se va a optar por la resonancia magnética, y si fuese con contraste mucho mejor. Estas van a ser, todo lo que son imágenes, van a ser sugestivas de la tuberculosis. Sin embargo, no nos va a completar para decir de que vendría a ser el diagnóstico definitivo. En el caso de la meningitis, vamos a ver un realce leptomeningio, es decir, que puede ser central o también puede ser paquimeningio, que puede ser superficial. Entonces, ¿por qué es que se da este realce? O bueno, se va a ver un poco más hiperintenso porque va a estar inflamado las meninges. Especialmente si es que fuese el realce paquimeningio, se va a ver la inflamación de la dura madre. Y y también, como vemos ahí en la primera imagen, se va a dar un realce basal donde va a haber pus. Ahora, también es posible que haya ACVs, un infarto cerebral. Esto lo vamos a ver en secuencia de difusión y se va a ver hiperintenso. Y como también tenemos ahí en la siguiente imagen, va a haber hidrocefalia, donde los ventrículos van a estar dilatados. Ya sabemos que ellos son los que se encargan del drenaje del líquido cefalorraquídeo. Siguiente, por favor. Ok.
Ahora, siguiendo con el granuloma, van a ser masas menos de 1 centímetro. Normalmente van a ser múltiples, como tenemos ahí en las primeras imágenes. La intensidad va a ser variada. Eso va a depender si es que tuviese o no calcificaciones, ¿no? Porque en diferentes secuencias de la resonancia se va a ver diferentes intensidades, pero va a depender, como digo, de las calcificaciones. Sin embargo, también una cosa que nos podría llamar la atención o podría acercarnos al diagnóstico es que la pared de estos granulomas van a ser hiperintensos. Y no sé, o sea, normalmente no podemos ver bien definido qué es lo que podría ser, así que, y se puede confundir con otro diagnóstico, por eso es que es muy importante que hagamos el diagnóstico diferencial, porque también podría ser un cáncer o una metástasis o una neurocisticercosis, aunque lo bueno es que esa diferencia entre un tuberculoma, un granuloma y un neurocisticercosis, porque en neurocisticercosis los bordes van a ser menos hiperintensos. Y otra cosa que tenemos ahí en esta imagen que está en la segunda imagen, que es el signo del blanco, que se podría decir que es patognomónico de la TB. Y es una calcificación central y alrededor se va a formar como que una masa. Y como un pequeño plus también es que podría darse TB en este nivel espinal, donde vamos a encontrar pues vértebras destruidas. Normalmente van a ser más de 3 vértebras y la destrucción va a ser en su mayoría en la cara anterior. También si es que hay mielitis, vamos a encontrar inflamación de la médula y se va a realzar con el contraste. Siguiente, por favor. Todo eso es en cuanto a las imágenes. Ahora, otro punto que tener en cuenta es el líquido cefalorraquídeo, ya que eso nos puede acercar mucho más al diagnóstico. Ver el citoquímico del líquido cefalorraquídeo, que podemos encontrar, pues, leucitosis, donde va a haber este aumento de los mononucleares, lo que ahora nos indicaría que vendría a ser una inflamación. Y la TB también lo que hace es que se come la glucosa, por así decirlo, del líquido cefalorraquídeo, entonces va a haber menos glucosa y va a haber más proteínas, que esos son hallazgos no específicos, porque también podríamos encontrarlos en otras patologías. También hacer la vaciloscopía, que se hace con la misma tinción de la que se hace del esputo para la TB pulmonar. Sin embargo, la sensibilidad es baja, o sea, de que pueda salir es muy poco probable. Y también tenemos la enosidiaminasa, que si es que está elevado es sugestiva de tuberculosis. Y ya los dos que, digamos, nos podrían acercar mucho más al tratamiento, que son un poco más sensibles, vendría a ser el PCR, que se divide en expert y en ultra expert, que la sensibilidad es del 80% y la especificidad del 99%. Sin embargo, también nos habla de que no solamente del diagnóstico, sino también nos pueden decir si es que son sensibles al tratamiento o no. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esta prueba? Pues la proteína se reactiva a duplicar el material genético de la TB, entonces así vamos a poder encontrarla más rápido. Y los resultados son muy rápidos, en un día ya lo tendríamos. Y hay otra prueba también que vendría a ser el cultivo. Este vendría a ser como que el gol estándar, ¿no? Con esto sí podríamos tener el diagnóstico definitivo y es mucho más sensible. Sin embargo, la parte negativa de esto es que los resultados nos dan en 1 mes y medio. Entonces, para eso ya no podríamos hacer mucho por el paciente. Bueno, entonces, por todo esto, se sugiere que, según la bibliografía, de que como no hay ninguna prueba ideal así, entonces nos queda combinar las pruebas, como lo hacen en el score de Twinis, que de hecho tampoco no es 100% específicos, pero ¿qué es lo que se hace? Ante la duda, se opta por dar tratamiento empírico. Entonces vemos de que si es que mejora, pues sí era una TB, ¿no? Y si es que no mejora, pues no era una TB, entonces deberíamos buscar otro tratamiento, perdón, otro diagnóstico diferencial. Siguiente, por favor. Ya. Ahora, en cuanto al tratamiento, bueno, está dividido por fases. La primera fase es la fase de inducción, donde le va a dar rifampicina, isoniazida, tambutol, piracilamina, y estos se van a dar todos juntos alrededor de 2 meses.
¿ya? Y hay que tener mucho cuidado porque también estos medicamentos pueden tener efectos adversos en cuanto al sistema neurológico. Entonces, por ejemplo, en el caso de la isoniazida, te baja la B6, la piridoxina. Entonces, podría dar neuropatía. Por eso es importante que cuando se está en este tratamiento, se debe reponer, al menos en esta fase, se debe reponer la piridoxina. Y por otro lado, el etambutol también afecta al nervio óptico, así que también ahí hay que tener cuidado. Ahora, en la segunda fase o la fase 2, vamos a encontrar la rifampicina, la isoniazida, y eso se le va a dar por 10 meses. Y, o sea, eso quiere decir de que sumando la primera fase con ahora que esta es la segunda fase, el tratamiento del paciente con TB cerebral va a durar alrededor de un año. Sin embargo, también hay casos donde pueden ser multidrogoresistentes a la rifampicina isoniazida o extremadamente multidrogoresistentes a la rifampicina isoniazida, algunas quinolonas o también inyectables como la micacina, la canamicina, etc. Y para esto, ¿cómo podríamos saber nosotros si es que son o no resistentes? Pues ya para esto vamos a tener el expert que, como lo mencioné en la parte de diagnóstico, esto nos va a dar si es que tiene alguna resistencia al tratamiento, específicamente la rifampicina. Y también el cultivo. Ahí podríamos ver si es que es resistente al tratamiento. Y como ya vendría a ser la segunda fase de tratamiento, pues ahí vamos a saber, porque ya pasó el mes y medio de la prueba de cultivo. Asimismo, a la par, se recomienda dar esteroides, en este caso la dexametasona, que esto se va a dar a la misma, a la vez de que a los 2 meses de iniciar el tratamiento, perdón, al mismo tiempo de que se inicie la fase 1, ya que esto puede hacer de que disminuya la mortalidad y también las secuelas a largo plazo. Se recomienda que sean 8 miligramos por 8 horas intravenosa por una semana y de ahí ir bajando poco a poco, ir titulando los miligramos de la dexametasona. Luego, en pacientes con VIH, que también es frecuente debido a la inmunosupresión, ¿no? Es que se le administran antirretrovirales por al menos 8 semanas. Y lo que se recomienda es iniciar 2 meses posterior al tratamiento del inicio del tratamiento de los antituberculosos. Y también es importante que, por decir, no vayamos tan rápido y que iniciemos el tratamiento más rápido, porque si no, va a dar el llamado IRIS, que es el síndrome de la reconstitución inmune. Entonces va a haber mayor cantidad de defensas y se va a inflamar más el cerebro, entonces eso no convendría. Y bueno, eso sería todo. Esa es nuestra Listo. bibliografía. Muchas Ya. gracias. ¿Sí, me escuchan? Sí, doctora, sí se le escucha. Ya. Gracias por la exposición. La tuberculosis cerebral es una enfermedad que antes no era tan frecuente, pero ahorita sí se ve, y eso también se ve un incremento de la tuberculosis pulmonar o tuberculosis extrapulmonar, ¿no? Sabes que Perú, como bien mencionaron al inicio de la exposición, la tuberculosis es una de las principales enfermedades que somos, pues, potencia mundial acá en tuberculosis. Perú es uno de ellos, incluso nosotros tenemos ya no solamente tuberculosis pulmonar que son resistentes al tratamiento, somos XDR, que significa sumamente resistentes incluso a los tratamientos antituberculosos. No somos ya MDR, sino somos XDR, ¿ya? Extremadamente resistentes a los tratamientos antituberculosos. Es más, la tuberculosis cerebral, yo puedo tener una tuberculosis hoy y de acá recién desarrollar una tuberculosis cerebral a los 10 años. No es necesariamente continuo, ¿no? O sea, que hoy día tengo y tengo el otro. Que hay pacientes que sí desarrollan ambos a la vez, sí, también por continuidad, por vía sanguínea, también pueden producir eso, ¿no? Lo que es la tuberculosis a nivel extrapulmonar, que es la cerebral, ¿no? Incluso hacen tuberculosis sistémica. Tuberculosis sistémica significa que aparte del pulmón atacan a varios sitios, ¿no? Nosotros hemos tenido tuberculosis pulmonar, tuberculosis miliar, tuberculosis intestinal y tuberculosis cerebral en un solo paciente. Obviamente ese paciente fue de MDR, pasó a XDR, incluso tuvo un primo que falleció por esta enfermedad porque eran
El primo falleció porque no tomaba el tratamiento. Ustedes saben que el tratamiento para una tuberculosis extrapulmonar, por ejemplo, como la cerebral, es 1 año de tratamiento, a diferencia de la pulmonar, que es 6 meses, ¿no? Entonces, como el tratamiento es largo, prolongado, muchas veces los pacientes abandonan el tratamiento y esa es la causa por la cual pasan de una tuberculosis con un tratamiento a MDR e incluso XDR. El XDR por lo general es un tratamiento ya no por vía oral, son medicamentos que se utilizan por vía endovenosa, en la cual incluso hay que poner catéter central porque el tratamiento es sumamente largo, incluso es hospitalizado gran parte del tratamiento, ¿no? Ahora, muchos de los tratamientos antituberculosos también generan pues neuropatías, ¿no? Generan neuropatías ópticas, polineuropatía periférica en miembros inferiores, ¿no? Tienen varios efectos secundarios los medicamentos. Lo bueno y la ventaja actualmente es que los medicamentos de primera línea, isoniazida, pregabalina y etambutol, ahora vienen en una sola cápsula, ¿no? Entonces es más factible que nuestro paciente pueda consumir la medicación porque antes era pues 4 o 5 pastillas diarias que en total completaba hasta 11 diarias tabletas por día, ¿no? Entonces ahora con esa unión de sus medicamentos en una sola pastilla es mucho más factible tomar el tratamiento, ¿no? La tuberculosis cerebral, como bien también expusieron, los síntomas te dan tal cual un dolor de cabeza, fiebre, sudoración nocturna, baja de peso y muchos llegan con síndrome de focalización, con síndromes meningios, que tienen una hemiparesia de mitad de un cuerpo, ¿no? Oftalmoparesias, también es clásico, ¿no? Uno hace una punción lumbar y lo que vemos clásico en un líquido cefalorraquídeo es un líquido santocrómico, amarillo, con disminución de glucosa. La tuberculosis tiende mucho a disminuir la glucosa de un valor normal de 45 a 50, te disminuye incluso hasta 2, ¿no? 2, 3 de glucosa, que en realidad es muy maligno para el ser humano, pero con tratamiento algunos salen, como también estoy pacientes con tuberculosis cerebral que lamentablemente por el mismo consumo, por la misma infección han fallecido, ¿no? Dentro de las complicaciones más frecuentes de la tuberculosis cerebral es la hidrocefalia, la vasculitis y la oftalmoparesia. Esas son las 3 complicaciones de un paciente. Si tú ves esas complicaciones que se van presentando en el interín que uno va evolucionando a tu paciente, significa que no está yendo bien, ¿no? El apoyo no solamente es de neurología, sino también es manejo conjunto con neumología para que nos guíen lo que respecta al tratamiento médico, con infectología, psicología, porque sabemos que no es fácil aceptar uno que tenga tuberculosis. Y obviamente el tratamiento también es a nivel familiar, tratamiento profiláctico, porque sabemos que esta enfermedad lamentablemente es contagiosa. Pues básicamente la tuberculosis pulmonar, la meningia no contagia, por el cerebro no tose, no hay forma por ahí de contagio, pero sí una tuberculosis pulmonar por las gotitas de flúor te puede contagiar, ¿no? Pero igual un paciente con tuberculosis cerebral es un paciente inmunodeprimido, que generalmente es en pacientes que tienen diabetes, que son insuficiencia renal, VIH también es otra causa, ¿no? Entonces, cáncer también, pacientes comprometidos en su sistema inmunológico hace que sean comprometidos con este tipo de infección como es la tuberculosis, ¿no? Entonces, en un paciente con tuberculosis también hay que hacer funciones lumbares seriadas para ver cómo evoluciona, o sea, ¿no? Ver su ADA. El ADA es un examen tiene mucha sensibilidad a nivel del líquido cefalorraquídeo. Generalmente un ADA te va a un valor de 2 a 3, pero cuando empieza más de 6 o 9, y es clásico de un paciente con tuberculosis a nivel del sistema nervioso central. Muchos de los pacientes no necesariamente hacen un daño estructural del cerebro, ¿no? Por ejemplo, los tuberculomas, ¿no? No todos hacen, puedes tener una resonancia casi limpia y hay pacientes que sí hacen tuberculomas. El tuberculoma se trata básicamente con corticoides y igual el esquema del tratamiento médico con los tratamientos anti-TB. No hay otra, no hay cirugía, no se toca esos tuberculomas porque con el tiempo esos tienden a disolverse y a desaparecer, ¿no? Listo, ¿alguna pregunta, autores? Sino para dar por concluido el seminario. Bueno, si no hay pregunta, nos encontramos en la noche, a las 9 de la noche, para dictar la teoría de tumores a nivel del sistema nervioso central. ¿Listo? Listo, muy buenas tardes. Descansen, doctores. Buenas tardes. Hasta luego, La Gracias, doctora, hasta doctora. luego. Doctora, muchas gracias. Gracias a ustedes.